Buenas. Vamos a recordar un poco lo que hicimos el otro día en clase de práctica, de acuerdo, con un problema en el que tuvimos que copiar los datos en Excel. Cuando copiéis datos en Excel, ponerlos siempre en columnas y en la primera fila podéis poner qué tipo de variable, o sea, el nombre de la variable o llamarle X, Y o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos copiado nuestra variable, que es los valores de nuestra variable, perdón, que es un número de vehículos que hay en un hogar. Entonces, bueno, en esta variable como es discreta y se ve que el número mínimo es 0 y el número máximo es 5, son poquitos datos, lo podemos, digamos, ver así un poco a mano. Pero si queremos saber cuál es el valor máximo o mínimo, no tenemos más que ponernos en una celda de Excel, poner igual min, ¿de acuerdo? Y seleccionar el rango de los datos que tenemos. ¿Vale? Cuando estamos aquí lo tenemos seleccionado, cerramos paréntesis, le damos a Enter y me dice que el valor mínimo es 0. ¿De acuerdo? Si yo quiero ponerme aquí para recordar qué es lo que he calculado, pues pongo mínimo. Si quiero poner el máximo para saber entre qué valores varía mi variable, cuál es el máximo, pues pongo lo mismo. Bueno, lo mismo. Pongo una función igual, o sea, y luego le doy a máximo. ¿De acuerdo? Vuelvo a coger el rango de valores, que también lo puedo escribir a mano, ¿de acuerdo? También puedo escribir A2 a 31 y así no lo tengo que seleccionar, pero bueno, en este caso es cómodo porque hay pocos datos. Y me dice que el número máximo es 5. Por lo tanto, si yo con esta variable que es discreta quiero hacer una tabla de frecuencias, lo que tendré que hacer será poner los valores de la variable para luego calcular las frecuencias. Entonces pongo los valores de la variable que son 0, os escribo 0, Enter, 1, Enter, 2, Enter, 3, 4 y 5. ¿Ok? Ahora yo lo que querría calcular son las frecuencias absolutas. Vamos a ver una forma de hacerlo que es bastante sencilla, aunque luego haya otra que quizás sea todavía más sencilla y que en este caso también se puede aplicar. Lo que tengo que hacer es contar cuántos ceros hay en esta columna, que es donde están mis datos. En este caso son pocos datos y sería fácil contarlo a mano, pero es un poco absurdo porque lo lógico es que aprendamos a manejar las herramientas de Excel. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que decirle a Excel que cuente, ¿de acuerdo? Entonces yo pongo igual a contar si es lo que yo le voy a decir a Excel o lo que le voy a pedir a Excel, que me cuente las celdas en las que hay un 0, que me cuente las celdas en las que hay un 1, que me cuente las celdas en las que hay un 2, ¿de acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, aquí abajo aparece rango, ¿vale? Yo puedo volver a escribirlo de A2 a A31 o puedo seleccionarlo, ¿de acuerdo? Y luego pone punto y coma y criterio. Entonces el criterio que yo tengo que poner, lo puedo poner entrecomillado y poner igual a 0, porque yo quiero que me cuente los ceros. ¿De acuerdo? Hago esto, pongo entre comillas la condición y cierro el paréntesis. Le doy a Enter y me ha contado 4 ceros. O sea, en esta columna tengo 4 veces repetido el 0. Esa es la frecuencia absoluta de ese valor. ¿Qué es lo que pasa? Si yo ahora quiero arrastrar esta fórmula para no volverla a escribir y la arrastro aquí abajo, ¿qué me ha hecho Excel? Me pongo aquí arriba y veo lo que ha hecho. Me pongo encima de la celda y veo lo que ha hecho. ¿Veis que ha cambiado y ha puesto A3 a A32? O sea, digamos que Excel ha bajado una celda lo que yo quiero que cuente. Entonces tengo que volver a poner A2 o poner, y aquí volverle a poner A31. ¿Ok? Y luego, ¿qué pasa? Que me ha contado otra vez los ceros. Y ahora que quiero que me cuente los unos. Entonces yo pongo 1 ahí. Le doy a Enter y ahora me ha contado que hay 4 unos. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, yo podría seguir contando el 2, el 3, el 4 y el 5 utilizando esta forma de copiar y cambiar. Pero hay otra forma que quizá también sea más sencilla. Entonces, yo quiero fijar el rango de celdas. Entonces, para fijar el rango de celdas en Excel, lo que se hace es poner el símbolo de dólar. El símbolo de dólar delante de la fila, que digamos significa la columna, y delante o sea, delante de la letra y delante del número, que es lo que digamos me indica fila y columna. Aquí vuelvo a poner símbolo del dólar, ¿de acuerdo? Vuelvo a poner el símbolo del dólar delante de la letra A
y delante de el número 31. Así digamos que lo que yo he hecho ha sido fijar que al bajar o al copiar la fórmula, Excel no cambie las celdas en las que va a hacer el recuento. Y si quiero volver, o sea, copiar la fórmula también sin tener que cambiar la condición de contar, el contar sí, lo que tengo que hacer es poner aquí esta celda. O sea, digamos, yo quito la condición que había puesto con las comillas, el igual, el 1, y lo que hago es ponerme encima de la celda donde está el valor y ahí Excel copia que es ese valor, el valor que está en la celda E5. Vale, le doy a Enter y evidentemente aquí ha copiado lo que yo le he dicho. Si yo ahora, ha contado lo que yo le he dicho, si yo ahora arrastro y me pongo encima de la celda para ver qué ha hecho, cómo ha copiado la fórmula, me doy cuenta que tiene el rango de celdas fijado y que lo que ha variado es el valor, o sea, la celda de la que tiene que tomar el valor. Por lo tanto, esto está bien hecho. ¿Qué tendría que hacer también para ver que ha contado todos los datos? Yo sé que tengo 30 datos porque los he metido, entonces aquí pongo igual a suma, sumo esa columna y me da 30. ¿Realmente cuántos datos tengo yo? Desde la celda 2 a la celda 31 hay 30 datos que son los que me habían dado en el problema. Ya sabéis que las frecuencias absolutas tienen siempre que sumar el total de datos que tengo. ¿Ok? Si yo ahora quiero hacer las frecuencias relativas, ¿qué es lo que hay que hacer con las frecuencias relativas? Las frecuencias relativas son igual a la frecuencia absoluta, ¿no? Dividido para el total de datos. Aquí me va a pasar lo mismo. Yo calculo la frecuencia relativa, está bien calculada, pero si arrastro la fórmula, este 30 también me lo va a arrastrar, digamos que Excel va a bajar en la celda de referencia y entonces no me va a funcionar, porque si yo hago así y cuando tengo aquí la crucecita arrastro, que es cuando puedo copiar, me dice que está dividido para 0. ¿Por qué? Porque cuando está aquí lo que pone es dividido por F11 y en F11 yo no tengo nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a la fórmula original y esta celda donde está el valor 30, fijarla. ¿Vale? Entonces, yo la fijo con los símbolos de dólar y ahora sí que voy a poder copiar, porque cuando esté aquí, arrastro y me sale todas las frecuencias relativas calculadas. ¿Ok? Otra cosa que vimos en clase era cómo hacer las frecuencias absolutas utilizando tablas dinámicas. Las tablas dinámicas se pueden utilizar siempre que tengamos variables discretas, variables categóricas, que tengamos pocos valores de las variables discretas y no queramos agruparlos en intervalos. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a insertar tabla dinámica y aquí me dice en nueva hoja de cálculo. Me dice el rango, ¿de acuerdo? Bueno, esperar. Tengo que ponerme encima de una de las celdas. Me pongo encima de una de las celdas en las que están los datos originales. Le doy a insertar tabla dinámica. Me sale aquí el rango de celdas que va a usar y entonces, o sea, que va a utilizar para hacer los recuentos y le digo nueva hoja de cálculo existente, me parece bien. O sea, nueva hoja de cálculo, no la existente. Si fuera la existente me lo marcaría aquí. Me pondría aquí la tabla dinámica. Le doy a aceptar. Si os dais cuenta sale aquí a la derecha esto, ¿vale? Que es como mi cuadro de diálogo para que yo pueda hacer mi tabla. Entonces yo quiero que el número de vehículos aparezca en filas, por lo tanto me dice etiquetas de filas del 0 al 5, o sea, lo que yo he hecho antes a mano lo hace automáticamente. Y si quiero que cuente, en sumatorio de valores pongo número de vehículos. Pero aquí si os dais cuenta el total son 73. ¿Por qué? Porque aquí tengo suma del número de vehículos. Entonces le doy aquí y que le digo configuración campo valor. Y le digo que recuente, no que sume. Le doy a aceptar, ¿vale? Y ahora sí que ya tengo las mismas frecuencias que he calculado antes, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la tabla que digamos yo he hecho a mano, esta es la tabla que ha hecho la tabla dinámica en menos tiempo, aunque ambos métodos son bastante rápidos. La tabla dinámica no se puede usar siempre, pero sí que se puede utilizar en muchas ocasiones. Bueno, seguiremos viendo más cosas en clase. El martes nos vemos.